Hola compañeros, hoy os traigo un vídeo totalmente diferente. Os voy a enseñar un webinar de nuestra compañera Susana, que es psicóloga y logopeda, que hizo hace unos cuantos días sobre cómo aplicar la gamificación en el entorno familiar. Así que os dejo un resumen de ese webinar por si os interesa este tema. No me enrollo más y ¡dentro vídeo! Vale, pues ese son un poco los puntos que vamos a tratar, ¿vale? Ya os comento, la parte teórica tengo que tratarla sí o sí porque me han comentado que ahora mismo nos están escuchando profesionales de diferentes áreas y también algunas familias, y quiero que antes de ahondar en todo lo que es por la parte práctica se queden claros algunos términos, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es, pues bueno, conocer un poco qué es este término de gamificación. Y vamos a conocerlo un poquito a través de sus orígenes teóricos. En psicología del desarrollo y en psicología de la educación tenemos a tres grandes figuras, a tres grandes autores, que son Piaget, Vygotsky y Bronfenbrenner. Espero haberlo pronunciado correctamente. Fueron pues, tres autores muy importantes para nuestro campo de actuación, y sus estudios se centraron respectivamente en conocer cuáles eran los patrones normativos de desarrollo, es decir, cuál era el desarrollo normal a nivel cognitivo, emocional, motor y a nivel de expresión también del lenguaje, desde el nacimiento hasta, pues bueno, pues pasando por el nacimiento, infancia, niñez, adolescencia. También recalcaron la importancia del juego en el aprendizaje y la importancia del entorno. El entorno no solo inmediato, sino también, y con entorno inmediato me refiero a familia cercana, como puedan ser los padres, y a familia secundaria o lejana, ¿vale? Como podrían ser pues, tíos, primos, abuelos, sino también al entorno social y cultural en el que se desarrolla un niño o niña desde que nace, ¿vale? En ese ambiente teórico es donde, por así decirlo, se gesta un tiempo después lo que conocemos como gamificación o ludificación, ¿vale? Es una metodología, es una técnica que se basa en los principios del juego, aplicada en contextos de no juego, que ahora especificaré qué es esto, y que produce ciertas modificaciones y cuyo objetivo principal es producir un cambio en todo lo que viene a ser el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y voy a matizar poco a poco todos estos términos. ¿Qué es un contexto de no juego? Voy a poner un ejemplo. Todos tenemos claro que los niños van al colegio a aprender, y hasta no hace muchos años el modelo educativo clásico pasaba por una metodología sobre todo basada en la memorización. Y me imagino que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. Se le daba mucha importancia a que se aprendieran muchos conceptos, al trabajo memorístico. Y bueno, pues ese es el ambiente en el que se movía todo lo relacionado con el aprendizaje. Como sabéis, el modelo clásico educativo, por así decirlo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sobre todo cuando se relaciona con la atención a la diversidad. Y bueno, pues en ese ambiente en el que cada vez más las investigaciones y muchos autores de muchos países alrededor del mundo abogaban por la importancia de introducir nuevas metodologías en ese modelo educativo para potenciar los aprendizajes y también, evidentemente, para dar respuesta a la atención a la diversidad, pues surge un poco pues, este concepto.
¿Cómo aplicamos el juego en el ámbito educativo para favorecer el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué consecuencias puede tener eso? ¿Qué beneficios? ¿Vale? Cuando hablo de beneficios o de consecuencias a nivel cognitivo, pues tengo que hacer hincapié en una cosa, y es lo que, bueno, pues lo que un poco se suele decir de forma coloquial, y es que los niños aprenden jugando. Pues bueno, pues es así. El juego es un aspecto muy motivante para nuestro cerebro, y pues nuestro cerebro cuando percibe esa motivación, pues aprende mejor, ¿vale? Y aquí podríamos entrar en teorías de neuropsicología de por qué es así, pero bueno, no es el tema de esta ponencia, y bueno, pues quería que con esta diapositiva os quedara muy claro qué es lo que vamos a ver hoy. Y un poco en relación a esta definición del término que he dado, que también comentaros que es un término un poco conflictivo. Hasta no hace muchos años hablar de gamificación en ciertos sectores era bastante arriesgado, precisamente por esa contraposición a los principios del modelo educativo clásico. Pero poco a poco, cada vez, pues ya os digo, a través de la investigación y de las experiencias educativas directamente desde el aula, pues cada vez está cogiendo más fuerza, aunque aún hay que trabajar mucho sobre ello. Y espero que hasta ahora se haya quedado clarificado el término, en qué ambiente se da, qué es lo que se espera con la introducción de esa metodología. Y como seguro que vosotros os estáis preguntando, qué tiene que ver la gamificación, que como vemos se aplica, o hasta ahora he estado hablando solo del contexto educativo, pues qué tiene que ver con el contexto familiar. Pues un poco al hilo, por eso he hecho la introducción teórica de qué es la gamificación, ¿vale? Un poco al hilo de todo lo que he estado hablando, de este caldo de cultivo en el que aparece a nivel teórico y también a nivel experimental, a nivel práctico, lo que vemos cada día en el aula, pues aparece el porqué. Y el porqué está justificado ahí en lo que veis. ¿Por qué una transferencia de las metodologías que se utilizan en el colegio a la familia? Bueno, pues como bien he dicho antes, el niño o la niña crece en un entorno que no es un entorno estático, es un entorno dinámico, en el que no solo a nivel educativo, no solo influye lo que pueda aprender en el colegio, sino, como os he comentado antes, también todo lo que hay a su alrededor a nivel familiar, social y cultural. ¿Por qué es necesario que los principios de juego o los principios de esta metodología se trasladen a la familia? Pues por dos cosas muy importantes. Primero, por la generalización de los aprendizajes. Y matizo también qué es esto. Cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, a sumar a un niño, pues bueno, pues le enseñamos cuál es la metodología, cómo tiene que sumar, pero lo que esperamos es que sea capaz de aplicarlo en otros ambientes. Pues, por ejemplo, pues cuando va a comprar, ¿no? Que sepa, si coge dos artículos, pues cuánto va a tener que pagar, ¿vale? Es precisamente esa transferencia de la práctica, o sea, de lo que es el concepto a la funcionalidad, cuando entra en juego el concepto de generalización de los aprendizajes. Este ejemplo que yo he puesto es un ejemplo muy sencillo, es algo que podemos comprobar y que podemos ver muy fácilmente, pero cuando los términos, lo que enseñamos en el aula empieza a complicarse, esa transferencia de conocimientos a otros ambientes puede ser un poquito más difícil. Y sin duda la familia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque al final los niños están en en un tiempo determinado, ¿no? Unas horas determinadas en el colegio, y el resto del tiempo están en el ámbito familiar.
Entonces, si estamos viendo que todo lo relacionado con potenciar los principios de juego favorece el aprendizaje, pues ¿por qué no trasladarlos al ambiente familiar? Sobre todo también muchas veces para mejorar la relación o el vínculo que exista entre padres e hijos. A través del juego, y esto lo veremos un poquito más adelante, no quiero entrar ahora mucho en esto, a través del juego también se crea un vínculo bastante importante en las familias. Y no solo hablo de familias desestructuradas, sino también de familias pues bueno, con unas rutinas y unas dinámicas muy bien establecidas y, por así decirlo, saludables. Pues todo este tipo de procedimientos, todo lo que implica los principios del juego a la hora de aprender, pues también refuerzan mucho, no solo, evidentemente, como os he comentado antes, el aprendizaje, sino también el vínculo emocional y afectivo. Se suelen crear unos recuerdos muy bonitos en los padres, ¿vale? Y suelen, cuando los tenemos cuando los padres hablan con nosotros, después de explicarles un poquito cómo tienen que aplicar todo esto, cuando lo ponen en funcionamiento, luego el feedback que nosotros recibimos suele ser bastante positivo y suelen relacionarlo con anécdotas que han vivido pues, con sus hijos, ¿vale? Entonces es muy importante que quede claro qué es la gamificación y por qué. ¿Por qué vamos a trasladar este concepto del ámbito educativo al ámbito familiar? ¿Vale? La familia juega un papel muy importante en la potenciación de los aprendizajes y no podemos, desde la psicología de la educación y la psicología del desarrollo, no podemos dejarles atrás. Hay que hacerlos partícipes y protagonistas de los aprendizajes. Y aquí quiero hacer dos matices, porque esto que acabo de decir puede generar un poquito de conflicto cuando se malinterpretan los papeles que deben de tener profesorado o otros profesionales, ¿vale? De otros sectores y familia. Vamos a verlo. Primero vamos a hablar de cuál es el papel del profesor, del psicólogo, el terapeuta ocupacional, el logopeda, en general, de todos aquellos profesionales que trabajan en el ámbito educativo o que sus especialidades están relacionadas con el campo de la enseñanza y la educación. Pues juegan un papel muy determinante porque ellos van a ser, como pongo ahí, ellos van a ser los guías. Las familias, cuando acuden a nosotros, acuden con preguntas cuya respuesta es un camino a trazar en forma de guía, ¿no? Por ejemplo, a mí me suelen preguntar mucho, ¿cómo puedo estimular el lenguaje? ¿Cómo puedo estimular el lenguaje de mi hijo? ¿No? Es una pregunta que requiere que el profesional, que es el receptor de esa pregunta, en el cual es muy importante, en el cual la familia está depositando su confianza, no hay que olvidarlo nunca, pues al final ese papel es un papel, pues eso, de guía. Y para poder guiar bien hay que tener en cuenta dos cosas, la formación y las habilidades. Las habilidades se entrenan y la formación es muy importante. Ya sé que vosotros, todos los que estáis en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario, lo sabéis, y aquí vengo a comentaros una experiencia personal, ¿vale? La formación debe ser continua. No hay que dejar de formarse, no hay que dejar de especializarse. Cuando yo estaba y perdonar que esto es una anécdota personal, siempre me gusta contarla, cuando yo estaba en el último curso el segundo curso de bachillerato, ¿no? Para los que no sé, de España es el curso antes de poder entrar a la universidad, ¿no? La preparatoria, el curso que nos prepara para entrar a la universidad. Pues estábamos un grupito de clase hablando con nuestra profesora de matemáticas y le estábamos diciendo que estábamos deseando terminar ese curso, terminar la universidad y ya no volver a estudiar nunca más. Y ella lo que sabiamente respondió, jamás dejaréis de estudiar y cuando profundicéis un poco más y crezcáis un poco más os daréis cuenta.
Pues su pronóstico era totalmente acertado. Jamás, desde que tengo uso de razón, he dejado de formarme y creo que no voy a poder dejar de hacerlo, y creo que esto tiene que estar muy claro en la idea de todos los profesionales que trabajamos en este ámbito. La educación es dinámica y todo lo relacionado con el sector sanitario también. Hablo a nivel de pues, teorías de psicología del desarrollo, neuropsicología, etcétera, ¿vale? Siempre hay que mantenerse actualizado y bueno, pues para ello pues requiere un gran esfuerzo, ¿vale? Sobre todo para garantizar a nuestros alumnos y a nuestras familias la mejor educación posible. Y aquí también vengo a haceros hincapié en que la mejor educación posible va de la mano de una señora que es la señora Ciencia, ¿vale? Siempre cuestionarlo todo, investigar, no os quedéis solo con una opinión. La ciencia es crítica, crítica constructiva, pero hay que hacerla, ¿vale? Y entre profesionales también. Yo lo he comprobado cuando he estado en un sitio y se ha creado un ambiente interdisciplinar o multidisciplinar en el que hemos podido trabajar en equipo y el equipo ha funcionado bien. Al final eso ha potenciado o ha fomentado todos los tratamientos que estábamos poniendo en marcha y sobre todo todos los aprendizajes. O sea que he ido un poco del tema de esta charla, pero quería que esto se quedara muy claro cuando hablaba de formación, y también está muy relacionado con las habilidades que he dicho antes de que se entrenan, ¿vale? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando una familia viene o cuando ya no solo que venga, sino que hay veces también que en clase, o en el aula detectamos pequeñas cosas que necesitamos decirle a la familia y tenemos que tener muy claro cómo decírselas y en qué momento decirlas, ¿vale? Entonces, ese doble papel de guía, tanto de la familia hacia nosotros como de nosotros hacia la familia, tiene que pasar por un respeto mutuo y absoluto. Hay que respetar a la familia, hay que respetar la forma de el desarrollo de la dinámica familiar, ¿vale? Tener en cuenta que la familia es un núcleo que suele ser, no me gusta emplear esta palabra, pero suele ser un núcleo cerrado con su propia dinámica, su propia rutina, sus propias creencias, sus propias formas de actuar y su propia historia personal. Y es muy importante que todo eso lo tengamos en cuenta cuando ellos vienen a preguntarnos y cuando nosotros tenemos que comentarles algo, ¿vale? La familia no se puede sentir juzgada en ningún momento. Cuando la familia se siente juzgada, la hemos perdido. Ya no va a haber ni trabajo colaborativo ni adhesión al tratamiento. Con lo cual, cuando hablo de tratamiento, perdonadme, también hablo de aplicación de metodologías relacionadas con el juego o de otra técnica, ¿vale? No lo vamos a conseguir. Cuando no tenemos trabajo colaborativo con la familia, el traslado de los principios de la gamificación, evidentemente del colegio al ámbito familiar, no va a funcionar. La familia no se puede sentir insegura ante nosotros. Y también quería recalcar una cosa, y es la forma en la que comunicamos a la familia. Hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas, a quién se las decimos y sobre todo tener muy claro por qué las decimos, ¿vale? Sobre todo, y esto lo digo refiriéndome a atención a la diversidad. Cuando tenemos que trasladar ciertas cosas que vemos en el aula relacionadas con la atención a la diversidad a la familia, solemos todos cometer el error de no ponernos en el papel del otro. Hay veces que transmitimos el mensaje y lo transmitimos de una forma que a nivel emocional afecta mucho a la familia y suele ocasionarles verdaderos problemas y verdaderas rupturas, tanto a nivel, pues eso, a nivel emocional como a nivel de dinámicas en casa. Entonces, mucho cuidado, tenemos un papel muy importante que es el de guiar
pero tenemos que hacerlo muy bien y ser muy cautelosos y sobre todo también no obligar a la familia. Nosotros podemos proponer, pero al final los que toman la decisión final son las familias, ¿vale? Pues eso, es muy importante que lo tengamos claro. Hay veces que nos podemos sentir un poquito frustrados porque no vemos que la familia pues no está siguiendo nuestras orientaciones, creemos que esas orientaciones pueden beneficiarles y pues nos encontramos en un callejón sin salida con pues eso, con sentimientos encontrados, frustración, ira, rabia, pero bueno, pues al final ya os comento que los que tienen nosotros tenemos el papel de guiar. Nosotros guiamos, exponemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y la familia evidentemente es la que al final va a terminar por decidir si decide aceptar o no lo que nosotros estamos proponiendo. Y aquí también vengo a deciros, nunca deis una guerra por perdida la primera batalla, ¿vale? Siempre hay que respetar y cuando la familia nos deja bien claro que no quiere participar en lo que estamos diciendo, pues bueno, hay que seguir luchando un poquito, pero siempre sin sobrepasar la línea roja, ¿vale? Al final, cuando se van ganando pequeñas batallas, no se intenta de antemano ganar la guerra, pues al final todas esas pequeñas batallas van sumando, conseguimos que la familia se vaya adaptando poco a poco a cuál es nuestra rutina, nuestra dinámica y el objetivo que hemos fijado y conseguimos que todo funcione mejor, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es el papel que nos toca, es un papel muy difícil y bueno, pues eso, nunca dejéis de formaros y nunca dejéis de entrenar vuestras habilidades. Y todos cometemos errores, ¿vale? Y de los errores al final también aprendemos. Y bueno, pues ahora, después de ver cuál es pues un poquito nuestro papel, el papel de los profesionales de la educación, vamos a ver cuál es el papel de las familias en todo lo relacionado con pues eso, con trasladar la gamificación a su ambiente. Y aquí, como veis en pantalla, vengo a presentaros dos cosas muy importantes. Una que pues es que al final, pues como os he comentado antes, la familia juega un papel muy importante a la hora del aprendizaje. Pero no puede haber una confusión de roles, ¿vale? No podemos pretender, o la familia no puede pretender convertirse en un educador, en un maestro o en un psicólogo. Y os voy a poner otro ejemplo para que entendáis esto bien, ¿vale? A ver, imaginaros que, bueno, pues que tenemos un caso de un niño, necesitamos hablar con la familia porque creemos que un ambiente en el que los principios del juego están presentes puede beneficiarle y nosotros pues decidimos llamar a esa familia, la sentamos en nuestro despacho o en nuestra aula y entonces pues le explicamos pues todo esto que yo os acabo de explicar, pues que es muy bueno para el niño, que fomenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, etcétera, etcétera. Le damos una lista con actividades y bueno, pues al cabo de las 2-3 semanas, pues volvemos a hablar con ellos y nos encontramos pues que la familia está desbordada. Está desbordada porque tiene muchísimas dudas, siente como su sensación general es ¿estoy aplicando esto bien? ¿No lo estoy aplicando bien? ¿Debo de aprender más? ¿No debo de aprender más? Al final, el papel fundamental de la familia en cuanto a educación no es educación relacionada con los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? El papel de la familia no es enseñar a sumar, es potenciar ese aprendizaje, pero el rol en y quiero que quede muy claro, el que debe enseñar a sumar, en este caso, el niño debe aprender a sumar en la escuela. Hay otras cosas que las aprenderá en casa, ¿vale? Pero a sumar, en general, pues de eso, de enseñar a sumar o de enseñar a leer, nos encargamos los profesores, ¿vale? Que la familia puede participar, evidentemente, por eso estamos aquí, para explicar cómo puede participar,
pero no en ese tipo de aprendizajes no deben de tener un papel protagonista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la familia, incluso, y os hablo también de mi propia experiencia, ¿vale? Al final, las familias estamos para enseñar otras cosas. Y os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Tengo una muy buena amiga doctora, ¿vale? Ella es licenciada en medicina, hace poco fue mamá y a los pocos días contactó conmigo para preguntarme cómo podía estimular a su hijo que acababa de nacer. Y a mí pues me llamó mucho la atención esa pregunta porque pues ¿qué tenía yo que contarle, ¿no? a una persona que había estudiado medicina, ¿no? Y que se había especializado un poquito en niños. Y ahí reflexionando un poco sobre esa pregunta me di cuenta precisamente de eso, de la confusión de roles. Los papás, ante todo, somos papás y nuestra función principal, aparte de educar en valores y de educar a niños para que salgan a la sociedad, de imponer unas rutinas y unas normas, nuestro papel es de dar seguridad y de dar mucho cariño a esos niños. Entonces, en este campo, como es el de la gamificación en el entorno familiar, cuando guiamos a los padres hay que dejarles muy claro que el objetivo principal es que ellos que esta metodología no sea una forma de tratamiento en casa que ellos aplican, no es que ellos se conviertan en terapeutas, es que ellos favorezcan el vínculo con sus hijos a través de actividades en las que puedan potenciar los aprendizajes, pero de una forma lo más natural posible, ¿vale? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. ¿Y por qué? Pues por lo que he comentado antes, porque al final las familias se sobrecargan a todos los niveles, a nivel emocional y empiezan pues a crearse dinámicas que derivan en problemas pues a nivel depresivo o a nivel de estrés, ¿no? Porque quiero que mi hijo aprenda a leer y no ha aprendido todavía, debería de haber aprendido ya y en el colegio no lo han conseguido, yo con este apoyo que le estoy dando tampoco, ¿qué estoy haciendo mal? Me han pedido que fomente este tipo de aprendizaje en casa y como no lo estoy consiguiendo, no estoy consiguiendo el objetivo, ya tengo que ya estoy haciéndolo mal y los padres solemos tener un concepto, solemos entonar muy rápido la culpabilidad, ¿vale? Y sufrimos mucho, sufrimos mucho. Esto también es otra experiencia personal. Tengo una compañera de trabajo que cuando yo le dije que iba a ser mamá, me dijo que sepas que desde el minuto 1 en el que te enteras que vas a ser mamá, vas a empezar a preocuparte y ya no vas a dejar de preocuparte por esa criatura posiblemente hasta el día que mueras, ¿vale? Y hasta ahora, pues, lo he visto en otros padres y lo he visto en mí. Los padres nos preocupamos mucho. Y esa preocupación, al final, cuando la relacionamos con procesos de aprendizaje, puede ser un arma de doble filo. Así que mucho cuidado. Esto es un pequeño consejo, ¿vale? A las familias. Vuestro papel es de querer, de potenciar los aprendizajes, pero cuando se trata de conceptos que se aprenden en el colegio, o que generalmente forman parte del currículum, ¿vale? Vuestro papel es secundario, vuestro papel es de disfrutar, ¿vale? Aprender disfrutando. De todos los demás aspectos metodológicos ya nos encargamos desde el cole, ¿vale? Y sobre todo a los padres debemos entrenarnos mucho en una habilidad que tenéis ahí y es la observación y saber aprovechar la oportunidad. ¿Y qué es esto exactamente? Pues a ver, nosotros podemos explicarles a los padres cómo funciona la gamificación, cómo aplicarla, ¿vale? Cuáles son sus principios, pero al final, para poder disfrutar verdaderamente de ella y que no se llegue a una confusión de roles y a una sobrecarga, es evidentemente entrenando mucho la observación, que los padres seamos capaces de detectar esas oportunidades que nos ofrece el mundo y esto lo entenderéis muy bien cuando hable de un caso práctico que vamos a tener sobre el lenguaje, ¿vale? Los padres deben disfrutar, deben de aprovechar
las pequeñas cosas que aparecen en la vida diaria, en su relación diaria con sus hijos, para fomentar poco a poco pequeños aprendizajes. Y eso se consigue entrenando. Eso se consigue entrenando, ¿vale? Os voy a poner, como ya vamos a entrar en los casos prácticos prácticamente, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Muy cerca de donde mi hijo va al cole hay pues una casa en la que en el muro, en la puerta principal, pues los dueños han pintado como una pequeña sombra de un gatito, ¿vale? En negro. Y pues cada vez que nosotros vamos al cole, pues siempre pasamos por allí. Y yo pues me di cuenta que desde bien pequeñito a mi hijo le llamaba mucho la atención, le llamaba mucho la atención el gatito y decía, gatito, gatito. Y un día pues quería tocarlo, quería tocar la pared. Y yo dije, venga, vamos a tocarla. Fuimos para allá, empezó a tocarla y me dice, ¿qué es esto? Señalando a la boca, ¿no? del gatito. Digo, pues eso es la boca del gatito. Y seguía, ¿y qué es esto? Pues eso son las orejas del gatito. Y mamá, ¿qué es esto? Pues esto es la cola. ¿Y esto, mamá, estos son las piernas? Y le dije, no, las piernas no, son las patas del gatito. Pues eso lo hacemos prácticamente a diario, es como parte de nuestra rutina antes de ir al cole. Y con el paso del tiempo, el niño, aparte de distinguir perfectamente las partes que suelen tener ciertos animales, sabe muy bien que el término piernas es para nosotros, para las personas, que las patas son para los animales. Y luego, pues empezó a decir, mamá, mira, el gatito tiene un día, ¿eh? Empezó, pues me imagino que en clase habían estado trabajando por los conceptos de números y empezó a decir, mira, mamá, 1, 2, 3 y 4. Contó perfectamente las patitas. Estoy hablando de que mi hijo tiene unos 3 años, ¿vale? Las contó y luego me dijo, mira, tiene 1 y 2 orejas. Pues eso es cómo debemos aplicar, cómo aprovechar esas oportunidades para a través del juego trabajar. Fijaos en todo lo que hemos trabajado. Hemos trabajado vocabulario, hemos potenciado al responder a esa curiosidad del niño. Al final, como suelen decir, la curiosidad, ¿no?, es la madre de la ciencia. Al responder a esa inquietud del niño, a esa curiosidad, al fomentar esa curiosidad, estamos haciendo que el niño trabaje el lenguaje, tanto receptivo como expresivo, que adquiera que distinga entre dos términos, que sea capaz de identificar las partes de un animal en una sombra, solo tiene la silueta, y además que con esa edad sea capaz de contar y de trabajar el concepto de numeración. O sea que ese es al final el papel de los padres, cuando yo decía que deben aprovechar cualquier oportunidad que tengan en su vida diaria para potenciar esos aprendizajes, ¿vale? Espero que este concepto quede claro. Si no, por favor, poner cualquier pregunta en el chat y luego la contesto, ¿vale? Pues eso, el papel de la familia es de dar, querer, de potenciar los aprendizajes, que esto lo hago en forma de resumen, ¿vale?, para entrar en otra temática, potenciar los aprendizajes que a nivel de currículo que se están dando en el cole y sobre todo observar, fomentar la curiosidad de los niños. Cuando nos pregunten qué es eso y por qué, contestar, aunque tengáis que contestar 1.000.000 de veces, da igual, hacedlo, ¿vale? Y sobre todo eso, de saber aprovechar muy bien las oportunidades sin perder su papel de padres. Vale, y ahora, antes de entrar a todo lo que es la práctica, pues voy a comentaros un poquito un debate que hay sobre materiales estructurados o materiales no estructurados, y os comento. Cuando hablamos de juego, podemos tener pues, juegos tradicionales, que son los que podemos ir en cualquier momento a comprar a una tienda o a unos grandes almacenes, que ya pues, vienen en su caja, tienen unas instrucciones muy claras,
están, bueno, pues allí pues es el juguete, ya está, pues una muñeca, un juego de mesa, un puzzle, cualquier cosa. Cuando hablamos de materiales no estructurados, nos referimos a cosas que nosotros ofrecemos al niño o a los niños para que ellos los usen a través de su imaginación como ellos consideren, ¿vale? Pues por ejemplo, pues lo típico, le damos una caja de cartón y vemos a ver lo que hace con ella, le damos unos tapones para que los manipule, alguna botella, ¿vale? Esos pueden ser algunos ejemplos. ¿Cuándo debemos usar unos o cuándo debemos aconsejar usar otros? Pues eso va a depender de las preferencias que tenga el niño y la familia, de la etapa evolutiva en la que se encuentre el niño, también del contexto cultural en el que estemos, y de esto hablaremos después, ¿vale? No es lo hay familias en las que, familias a las que se adaptan más unos materiales y otros, ¿vale? Y luego, sobre todo, las necesidades del niño, ¿vale? Hay que tener también mucho cuidado en los materiales que ponemos a nuestros niños, sobre todo por los estímulos, ¿vale? Hay ciertos materiales que pueden, pues bueno, que son muy estimulantes para ellos y que pues no encajan con el objetivo que nosotros pretendemos, ¿vale? Y usar uno u otro va a depender de todo esto y el objetivo es, pues al final, cuando vemos de forma global pues todos estos 4 puntos, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que al final la familia se adapte a la metodología, que sea capaz de ponerla en práctica, ¿vale? Que sea capaz de usarla, que puedan ser cosas que pueda aplicar en su vida real. Y ahora sí, dejo de lado todo lo que tiene que ver con la parte teórica y os presento unos casos prácticos. Los he dividido en 3 etapas, ¿vale? Infancia, de 0 a 6 años, niñez, a partir de los 6 años hasta los 11, 12 más o menos, que ya pues podemos decir que entramos en adolescencia, ¿vale? Las edades no tienen por qué ser exactas, dependiendo de unos autores u otros encontramos algunas diferencias, ¿vale? Pero bueno, en general, más o menos esas son las franjas temporales que vamos a manejar. Y el primer caso práctico que vengo a presentaros es este. Vamos a ver un vídeo muy cortito, ¿vale? Y quiero que os fijéis en qué va a hacer, ¿vale? ¿Qué va a hacer el niño de este vídeo? Vale, el niño que habéis visto en el vídeo es mi hijo hace unos meses, pues cuando tendría 2 años y 4 meses, 2 años y 6 meses más o menos. Y como veis, pues está comiendo guisantes, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues hacemos, a los que nos gustan, pues lo hacemos todo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pues que yo me di cuenta casualmente un día que el niño, pues eso le encantaban los guisantes, que siempre quería comer guisantes y que, pues para poder coger los guisantes tenía que hacer una pinza digital, pues prácticamente, si no perfecta, pues muy especializada, ¿vale? Muy refinada. Ahí estamos trabajando la motricidad fina. La motricidad fina, para las familias y los que no conozcáis el término, es los movimientos que necesitamos para poder escribir, para coger correctamente un lápiz, ¿vale? Entre otras cosas, pero en general para eso, ¿vale? Sin una buena motricidad fina no podemos coger bien un lápiz y por tanto no podemos aprender bien a escribir, con las consecuencias a nivel educativo que tiene eso. Pues uno de los grandes problemas o una de las grandes dificultades que vemos en niños de estas edades, las que, pues como sabéis, a nivel evolutivo hay mucha variabilidad, pues suelen ser problemas relacionados con la motricidad fina, sobre todo en atención a la diversidad y relacionados pues bueno, pues con algunos trastornos del desarrollo. Pues oye, pues vamos a ver, ¿queremos que los padres trabajen la motricidad fina en casa? Bueno, pues hay 1 millón por internet y en manuales hay 1 millón de actividades para trabajar la motricidad fina.
pues vamos a aprovechar también que al niño le gusta pues, este tipo de actividades. No solo que le guste que nosotros le pongamos unas bolitas y que las vaya metiendo en un vaso, que es otro de los ejercicios que se suelen, que se suelen recomendar. Pues al niño le gusta, pues que coma guisantes, que está trabajando la motricidad fina. Y los padres no pueden aprovechar otra situación más natural que sentados en una mesa comiendo con su hijo para poder trabajar una cosa tan importante, ¿vale? Con esto también me refería con llevar todos esos principios a la vida diaria de los padres, aprovechar todos estos pequeños momentos, ¿vale? Pues esto, pues a lo mejor puede parecer un ejemplo muy simple, pero os puedo asegurar que para un niño que no haga correctamente esa pinza, o sea, que a nivel de edad, o sea, que para su edad evolutiva esté un poquito retrasado, que no haga correctamente esa pinza, pues esto tan sencillo como es coger los guisantes, pues no lo va a poder hacer, ¿vale? Y es una forma de entrenar, ¿vale? Vamos a seguir con otro ejemplo. Vale, vuelvo a mi hijo, ¿vale? Es un ejemplo muy recurrente. Trabajar el concepto del yo. A todos los niños les cuesta mucho, bueno, les cuesta relativamente usar los pronombres. Es una cosa que suelen hacer, bueno, primero a nivel de lenguaje, primero se empieza por otras cosas, ¿vale? Y bueno, pues los pronombres hay veces que les cuestan un poquito más. Y a mi hijo pues le pasaba una cosa y era que pues en mi casa es el nene. Tanto en mi casa como en casa de mis padres o en casa de mis abuelos, en general en todo su ambiente, pues le decimos nene, nene ven, es el nene viene y al final pues una de sus profesoras en clase yo lo había percibido que él cuando hablaba sobre sí mismo lo hacía en tercera persona, ¿vale? Yo ya lo había visto, pero fijaos, el papel de una madre a veces muchas veces no vemos muy bien la realidad, no nos gusta ver lo que no queremos ver, ¿vale? Eso es el papel de una madre o de un padre a veces, ¿vale? A veces. Y también hay que trabajar con las familias con ello. Y yo, pues bueno, pues hasta que esta profesora no me llamó la atención, por así decirlo, sobre eso, que era una cosa que le llamaba mucho, pues que le sorprendía del desarrollo del niño, pues no fui consciente de que tenía que trabajarlo, que había llegado un momento en el que David, que mi hijo, debía pronunciar ese pronombre al referirse a él, ¿vale? Y entonces, pues yo decía, pues bueno, pues ¿cómo lo hago? O puedo repetirle constantemente, yo, constantemente en cualquier conversación, o hacerlo pues un poquito más entretenido. Y entonces, ¿en qué pensé? Pues nada, pues cogí una foto, ahí tenéis a la familia Simpson, ¿vale? Cogí una foto de nuestra familia y pues una foto que a él le gustaba mucho y empecé, pues nos sentamos un día en el sillón de casa y empecé a decirle, oye David, ¿quién es esta? Ah, pues esta es mamá. ¿Y quién es este? Pues este es papá. ¿Y este quién es? Ah, ese es el nene. Pues ese eres tú, ¿no? Ese eres tú. Venga, ahora va a decir la mamá quién es cada uno. Y entonces yo decía, este es David, esta soy yo, este es papá, ¿vale? Pues eso, al primer día no conseguí que dijera yo, pero yo le puse la foto en una pizarra que él tiene aquí para pintar, cuando quería la cogía, iba donde estaba yo y me decía, vamos a jugar con la foto. Este es el papá, esta es mamá y este soy yo. Hasta que llegó un día en el que lo dijo, ¿vale? Un ejercicio en el que, bueno, yo no tuve que repetirle constantemente y en toda conversación y en todo momento, di este pronombre, di yo, sino que él simplemente con la rutina de ese juego, al final, pues aprendió a relacionar su imagen con el pronombre y ahora pues lo dice perfectamente en cualquier ambiente, ¿vale? Sigamos con los ejemplos. Os vengo a traer un material estructurado. Yo me gustan mucho los juegos de mesa a cualquier edad y esta empresa que se dedica a diseñar juegos de mesa de varias edades, sobre todo a partir de 2 años, es ABA o Java, ¿vale? Como queráis, pues tiene unos juegos que son ideales para que
en aquellas familias en las que todas estas metodologías que acabo de ejemplificar pues no funcionen tan bien o que estén menos entrenadas, ¿vale? Que podemos recomendarles para que ellos tengan en casa y puedan pues, practicar ciertas cosas, como por ejemplo, como veis en pantalla, este juego que se llama Mi primer frutal. Os cuento un poco. La dinámica del juego es súper sencilla. Consiste en que el pajarito, que pues el cuervo, no se coma las frutas que hay en la caja, ¿vale? Y cada fruta está en un árbol, que es un círculo, y cada fruta tiene un color, como podéis ver, ¿vale? La metodología del juego consiste en que primero el niño aprenda vocabulario, sepa lo que es una pera, lo que es una manzana roja, lo que es una manzana verde, lo que es una uva, que trabaje los colores y sobre todo, bueno, también la motricidad fina, como veis, porque todas las piezas tienen pues como uno, no sé cómo llamarlo, como un pequeño rabito y que pues el niño lo coge y lo va poniendo, ¿vale? Es él el que tiene que coger todas las frutas desde el árbol correspondiente y ponerlas en la cesta. Bueno, pues este juego, cuando tú se lo presentas a un niño de 2 años, pues le hacen gracia las piezas, las manipula, bueno, estamos trabajando motricidad, ¿vale? Todo perfecto. Le llama la atención el pajarito y sobre todo le llama la atención el dado, que es un dado pues súper grande, como así de este tamaño. Conforme tú se lo vas presentando otras veces, el juego es muy cortito, son unos 10 minutos, no dura más. Conforme tú se lo vas presentando, el niño empieza a darse cuenta que hay frutas que son de color amarillo. Y te lo dice, estas frutas, o sea, te dice amarillo. Y este rojo, y este azul, ¿no? Y luego empiezas a ver, cuando tú le vas diciendo, pues dame la pera amarilla, que el niño pues va diciendo, ah, pues esto es una pera, como la que yo me como pues al mediodía, y esto es una manzana, ¿no? Y si ya coges una manzana del frigo de casa y se la presentas, pues ya todavía mejor, ¿no? Y la siguiente fase del juego es que tú abres la caja y el niño empieza a sacar poco a poco las piezas, ves cómo pone un círculo, cómo pone otro, y cómo va sacando todas las frutas y las va colocando en cada uno de los árboles según el color. Las va asociando. Es un trabajo muy importante cuando hablamos de niños de 0 a 6 años, aprender los colores de esta forma tan divertida y sobre todo trabajar la asociación es una cosa muy importante, ¿vale? Y con un poquito de entrenamiento los niños lo hacen con relativa facilidad y es sorprendente, ¿vale? Es sorprendente cómo al final el niño sin prácticamente indicaciones es capaz de coger la tarjeta. Es que no se ven, en esta foto no se ve muy bien, pero en cada árbol ahí pues está pintado el color que le corresponde. Como el niño coge la tarjeta, ve el color y automáticamente la asocia al color que tiene la fruta, ¿vale? Esto para mí es este juego, os lo recomiendo, para mí es un juego maravilloso. Sí que es verdad que todos estos materiales estructurados pues quizás son un poquito caros y a veces un poquito difíciles de conseguir, pero bueno, la dinámica pues al final podemos trabajarla en casa con otras cosas, es con un folio, unos lápices de colores y unas pegatinas. Cogemos un folio, dibujamos 4 círculos, uno de cada color, cogemos las pegatinas y le decimos al niño, pues eso, que pues vamos a ver dónde las colocamos, vamos a ponerlas juntas, ¿de qué color es esta? ¿Vale? Eso quizá es un poquito más parecido a lo que hacemos o lo que podamos hacer en clase, ¿no? Este tipo de cosas se suelen hacer en clase, pero bueno, que si la familia no puede permitirse este tipo de materiales estructurados, este tipo de juegos, pues también podemos, evidentemente, podemos aconsejar algo que se adapte un poco más a sus necesidades, ¿vale? Y bueno, venimos a la parte que a mí más me gusta, que es el lenguaje. Yo tengo predilección por ello. Y bueno, pues como os he dicho antes, es la pregunta estrella. Muchos padres, hasta yo en su momento me hice la pregunta, ¿cómo puedo potenciar el lenguaje de mi hijo? Y durante mucho tiempo investigué mucho sobre cómo poder darle una respuesta correcta a esta pregunta.
Y al final esa respuesta era más sencilla de lo que yo me imaginaba. Y también va un poquito al hilo de lo que os comentaba antes del ejemplo de la sombra del gato, ¿no? Pues al final, si el lenguaje está presente en nuestra vida diaria, si lo invade todo, lo impregna todo, vamos? Os lo traslado al ejemplo de los colores. A veces también me preguntan, fíjate, he visto que hay, porque los padres a veces también tendemos a comparar, ¿vale? Aunque está mal, porque cada niño tiene un desarrollo evolutivo propio y tiene sus tiempos y sus edades para poder ir adquiriendo habilidades. Pues a veces los padres tendremos un poquito a hacer esas comparaciones y a veces me encuentro con padres, con amigos que me dicen, es que mi hijo todavía no me dice los colores y he visto que este niño en clase sí y hay varios en clase que también lo dicen. ¿Está pasando algo? Cómo puedo ayudarle? Pues es que es muy sencillo. Puedes usar este tipo de metodologías, pero sal a la calle. Los colores están en todo. ¿A tu hijo le gustan los coches? Hay que observar qué es lo que le gusta al niño. ¿Le gustan los coches? Pues cuando vayas por al lado de un aparcamiento, ve diciéndole, mira un coche y es de color rojo. Anda, mira qué chulo. Mira, un coche y este es gris. Anda, mira, otro coche. ¿Y este de qué color es? Ah, pues este es negro. Y al final, cuando eso pues lo haces como un juego, cuando sales a la calle, en 2 o 3 minutitos que vas andando con el niño al parque, pues al final la primera vez, pues quizá el niño pues no relacione el color, pero cuando lleves un poquito de entrenamiento, pues posiblemente y a lo mejor de forma espontánea, pues esos niños pues van a decir, papá, un coche rojo o si no, rojo, ¿vale? Directamente, si estamos hablando de niños muy pequeños, van a decir directamente rojo o este es rojo, ¿vale? Entonces, pues con el lenguaje pasa un poquito igual. El lenguaje está presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida diaria. Pues vamos a hablarle al niño y a hablarle bien. Cuando, por ejemplo, cuando son muy bebés, ¿no? Cuando son muy bebés, pues poco a poco no tiene que ser algo que sea obligatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos cambiando al niño, vistiéndolo, mira, pues mamá te va a poner, te va a echar ahora la crema y luego te va a poner el pañal y ahora nos vamos a poner esto, ahora nos vamos a poner la camiseta, ¿vale? Vamos a exponer al niño mucho al lenguaje, vamos a hablarle mucho y vamos a hablarlo bien, ¿vale? Y sobre todo diversificando. Y diversificando me refiero a no centrarnos solo en un tema, ver cuáles son las preferencias del niño, si le gustan los coches o si le gustan, yo qué sé, las plantas o cualquier otra cosa que tengamos en nuestra vida diaria, ¿vale? El lenguaje está a nuestro alrededor. Es muy complejo a nivel cognitivo y cito a un colega logopeda, ¿vale? A Marc Monfort, quizá lo conozcáis, es un referente en el campo de la logopedia. Ha escrito hace poco un libro que se llama Ser logopeda y él pues en una línea dice que quizá el lenguaje es la habilidad a nivel cognitivo más sofisticada que tenga el ser humano. Y afortunadamente lo tenemos presente en nuestra vida diaria casi 24 horas al día, ¿vale? Entonces, es muy complejo trabajarlo y los que trabajáis, si hay por aquí algún psicólogo que trabaje en clínica o en el ámbito educativo, algún profesor de audición y lenguaje, algún logopeda, sabrá que el lenguaje es muy complejo, trabajarlo es muy difícil, pero tiene una gran ventaja y es que el lenguaje está en todo, como os he dicho. Y os voy a poner otro ejemplo en cuanto a preferencias, ¿vale? Recurro otra vez al ejemplo de mi hijo. Yo vivo en una zona rural en la que hay, pues bueno, pues mucho campo, evidentemente, y hay unos molinos que se utilizaban antiguamente, pues eso, pues para moler trigo, cereales, en fin, para hacer harina, pan y abastecer un poquito a esta zona. Y pues estaban un poquito en ruinas, los han reformado y a David pues a eso le llamaba mucho, pues le llama mucho la atención, ¿no? Y de camino a casa, pues pasamos por dos. ¿Y qué hemos hecho? Pues un poquito como el ejemplo del gatito. Pues al nene le gusta, mamá, ¿eso qué es? Pues eso es un molino, hijo. Ah, un molino, sí, mira, es de color blanco. Anda, mira, es de color blanco, sí. Y tiene aspas, sí, y las aspas se mueven. Anda, sí.
¿Y para qué sirve el molino? Pues mira, el molino sirve para moler trigo. ¿Y eso qué es? Pues se utiliza para hacer pan. Pues, y encima, aparte de eso, hay dos que están están al lado, y uno es muy pequeño y el otro es muy grande. Dice, mamá, vamos a pasar primero por el molino pequeño. Sí, hijo, y tiene aspas, y las aspas se mueven. Y cuando las aspas no se mueven es porque el molino no está funcionando. Y si no está funcionando, ¿qué hacemos? Pues hay que llamar al molinero para que lo arregle. Pues eso es una conversación que yo he tenido con mi hijo que tiene 3 años y que estamos trabajando ahí. Pues no solo estamos trabajando lenguaje, estamos trabajando vocabulario, concepto, molino, aspa, estamos trabajando colores porque el molino es blanco, el concepto de grande, pequeño, sabe cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Estamos trabajando vocabulario relacionado con profesiones, ¿vale? Sabe que la persona que trabaja en el molino es el molinero. Pues eso es lo que tienen que aprovechar, lo que tenemos que aprovechar los padres, ¿vale? Esas pequeñas oportunidades que nos ofrecen nuestros niños para potenciar, pues en este caso, el lenguaje u otros conceptos como el concepto de grande y pequeño, que también se trabaja en el cole, o el concepto de los colores, que también se trabaja en el cole, o las profesiones que cuando lleguen a determinada edad, pues también se trabajarán en el cole, ¿vale? Entonces, pues ya por último, con respecto al lenguaje, haceros una llamada de atención en el cuidado que no nos entiende. Y esto suele ser un problema con los padres. Hay veces que los padres hablamos, pensamos que el niño no nos está entendiendo y luego nos sorprendemos, ¿vale? Porque luego el niño lo cuenta todo en el cole, cuenta perfectamente nuestra conversación y suelen repetir. También pasan por una fase importante de repetición, ¿vale? En el desarrollo del lenguaje. Suelen repetir muchas cosas de las que decimos. Como padres y como educadores debemos de ser un modelo lo mejor posible, siempre respetando las diferencias culturales, ¿no? Pues el acento, ¿no? Y otras cosas, pero cuidado con el no nos entiende porque luego puede causarnos verdaderos problemas, ¿vale? Vamos a saltar, vamos a pasar a la niñez, ¿vale? Y empezamos con otro tema un poquito difícil, que es trabajar la lectura. Es un poquito difícil en clase y pues también en este tema se suele pedir mucho también la colaboración de los padres en casa, ¿no? Fomentar que los niños lean. Quiero decir dos cosas. Para fomentar que los niños lean, el mejor ejemplo es abiertamente, lee tú, que tu hijo te vea leer. Tengo padres que me dicen, con 2 años, mi hijo maneja el móvil mejor que yo. ¿Por qué? Porque la observación en niños, el aprendizaje por observación es muy importante. Y si tú estás constantemente con el móvil en la mano, pues al final tu hijo te va a observar, va a verte mucho tiempo haciendo esa tarea, por lo que estés haciendo, y lo va a repetir, ¿vale? Si queremos que los niños pues eso, potenciar la lectura o unos hábitos de lectura buenos, pues que nos vean leer, ¿vale? Esto lo dejo aparte y vuelvo al ejemplo. Y aquí, este ejemplo, hasta ahora hemos estado hablando de todos los ejemplos que he puesto son niños con un desarrollo normativo pues sin un desarrollo normativo, ¿vale? Sin ninguna desviación de ese desarrollo. Y aquí os presento un caso, porque no podía ser de otra forma, de atención a la diversidad, ¿vale? Es un caso de un niño con un trastorno general del desarrollo que estaba cursando cuarto de primaria, eso en edad, me parece, no estoy segura de si había repetido o no, creo que tenía unos 9-10 años, ¿vale? Y bueno, pues era capaz de escribir, pero no era capaz de leer y tampoco de reconocer, ¿vale? No tenía reconocimiento de letras todavía pues adquirido, ¿no? Y bueno, pues se nos presentó el caso y había que intentar, pues, bueno, se nos presenta el caso en el aula, no sabíamos pues un poco cómo potenciar ese aprendizaje y bueno, pues decidimos pedir la colaboración de la familia para trabajar los dos pues a la par y para el reconocimiento de letras pues estuvimos
hablando mucho con la familia para ver qué temas pues le podían interesar, ¿no? Y pues resulta que pues, en este caso en concreto pues le interesaban pues las princesas Disney, todos los personajes Disney, Disney en general. Pues ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues instauramos un sistema en el que cada letra del alfabeto se relacionaba con un personaje Disney. Pues, por ejemplo, la A pues, con Aurora, que es la protagonista de, si no me equivoco, de La Bella Durmiente. La B pues, con Bella, que es la protagonista de La Bella y la Bestia, ¿no? Y así con todas las letras. Cabe mencionar que pues, el caso conocía perfectamente todos los nombres, ¿vale? Era como, pues bueno, como un poco pues su tema preferente, ¿vale? Sabía todas las películas Disney de memoria, todos los argumentos, era capaz de decirte los diálogos, sabía todas las canciones y por supuesto conocía a todos los personajes. Entonces pues decidimos potenciar eso para ver si conseguíamos que la asociación entre el dibujo del personaje y el fonema, el sonido, por así decirlo, de la letra se produjera, ¿vale? Y así fue, pedimos la colaboración de los padres, nosotros teníamos un modelo en clase y ellos tenían un modelo en casa. Y bueno, pues cuando el niño se ponía a ver pues cualquier película, pues le sacaban ese juego, ¿vale? Y venga, vamos a buscar la letra que relacionamos con Aurora. Y entonces, pues bueno, pues después de mucho trabajo, tanto en clase como en casa, pues a través de ese método conseguimos que en relativamente poquito tiempo aprendiera a asociar el nombre con la grafía de la letra, ¿vale? Cuando hablamos de ejemplos de atención a la diversidad, pues hay que tener mucho cuidado en las metodologías que empleamos, ¿vale? Con la familia tienen que ser metodologías que ellos sean capaces de entender, que sean capaces de explicar y que no les supongan un trabajo muy arduo en su rutina diaria, ¿vale? Porque si implica, hay familias que por su propia, bueno, pues que papás que tienen que trabajar mucho, que llegan a casa muy cansados y que, bueno, pues ponerse a trabajar la lectura con un niño, pues suele ser un poquito, le suele costar un poquito de trabajo, ¿vale? A todos nos cuesta después de llegar de trabajar ponernos a enseñar. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de materiales, ¿vale? Para conseguir lo que os he comentado antes, que los padres estén cómodos con lo que nosotros, con nuestras orientaciones, en cómo los estamos guiando y se adapten bien a ellas y les guste trabajar con ellas. Seguimos con un ejemplo más de niñez, ¿vale? Las tablas de multiplicar. Yo aprendí, y me imagino que todos los que estamos aquí también, las tablas de multiplicar a través del sistema, pues el método que usaba el sistema educativo clásico, que era memorización, memorización y memorización, repetir, repetir y repetir. Repetir escribiendo y repetir diciendo. Pues al final, todos los niños no tienen las mismas capacidades cuando hablamos de memoria. Todos sabemos que hay personas o niños a los que nos cuesta más memorizar unas cosas, que somos más de razonamiento, de observación, y hay otros niños pues, que memorizan muy bien, ¿vale? A los que memorizan muy bien, pues nada, pues le damos la tabla y que la memorice. A los que no memorizamos tan bien, todas estas metodologías de tipo lúdico, pues nos favorecen mucho el aprendizaje. Y es una cosa también que suele preocupar mucho a los padres y que suelen decirnos, es que, pues lo mismo que antes con los colores, es que mi hijo todavía no sabe multiplicar, no se sabe la tabla del 2. Es que mi hija no se sabe todavía la tabla del 3 y la otra niña sí. ¿Cómo podemos ayudarle? Pues os vengo a traer otro juego, ya os he dicho que esta empresa, esta editorial, por así decirlo, me gusta mucho. Hay otras, ¿vale? Con juegos maravillosos y estupendos, a mí me gusta bastante esta, Ava o Java, y tiene un juego que es pues igual de maravilloso que mi primer frutal, que es 3×4 igual Zas. La metodología pues ya la habéis visto. La podéis ver aquí en la foto. Son unas tarjetas en las que viene, pues por ejemplo, 3×4, ¿vale?
tenemos una serie de bichos con un montón de resultados numéricos y luego pues un aparato, pues aquí en España se le dice un matamoscas, ¿vale? Que se utiliza pues para nada, pues para darle el bicho. ¿Qué tiene que hacer el niño? Pues el niño tiene que leer la tarjeta que pone 3×4, pensar, coger el matamoscas, buscar dónde está el resultado y darle, ¿vale? Cuando los niños tienen cierta edad y están un poquito entrenados en este juego, suele ser también un juego competitivo en el que ponemos a dos niños a ver quién lo hace más rápido, quién caza al bicho antes, ¿vale? Este juego también les suele gustar mucho y al final se suele trabajar otra cosa y es pues al final cuando aprendemos de memoria la tabla, cuando nos la preguntan por separado, luego nos cuesta un poquito. Pues este juego también potencia eso. ¿Cómo beneficia este juego al ambiente familiar? Pues bueno, pues porque es un juego que también dura no más de 10 minutos. Prácticamente los niños, o sea, los papás tienen que estar atentos a ver si da la respuesta correcta o no. Pueden incluso participar del juego, están jugando con su hijo, potenciando ese vínculo, ayudándole a aprender unos conceptos que está trabajando en clase y pues bueno, pues como os he comentado antes, al final suele dar muy buenos resultados y son los propios niños los que al final te piden, mamá, quiero jugar o papá, quiero jugar al 3×4, ¿vale? Y veis que en este juego se están trabajando muchas cosas. Observación, atención, capacidad de concentración también, rapidez, velocidad de procesamiento y, por supuesto, el contenido que estamos tratando, que es el de las tablas de multiplicar. Saltamos un pequeño salto y este caso está entre niñez y adolescencia, ¿vale? Todos los principios de gamificación suelen estar muy claros en edades tempranas, ¿no? En las que el juego en el aprendizaje tiene un papel mucho más relevante, pero cuando se va avanzando en edad parece que esa importancia se diluye y ya en los adultos ya parece que no existiera y yo creo personalmente que eso no es así. Al final todo lo que nos motiva nos hace aprender mejor y esto es un claro ejemplo. ¿Cómo potenciar en adolescentes o entre niñez y adolescencia, ¿vale? Conceptos tan difíciles o tan anclados en el modelo educativo tradicional de memorización como son los de geografía e historia. Pues ¿cómo puede ayudarle las familias a los niños, ¿no? A trabajar con estos conceptos, ¿no? Que se trabajan, pues eso, tanto en geografía como en historia. Pues viajando y a través de la televisión. Yo recuerdo que aprendí en su tiempo un poquito de geografía española, de dónde se situaban las provincias, pues viajando con mis padres. Ya sé que esto no está al alcance de todas las familias, para eso tenemos también la televisión y aquí os vengo a haceros un guiño a todos los que me escucháis desde Latinoamérica, ¿vale? Os cuento un aprendizaje que yo tuve ¿vale? A nivel personal. A mi mamá le encantan las telenovelas, ¿vale? Y en mi casa, cuando yo pues, era adolescente, cuando terminaba de mi rutina de estudio, en casa siempre había telenovelas. Y mi mamá, que le encanta viajar y que le encantan las telenovelas y que le encantan todos los paisajes y todo lo que aparecía en ellas, pues siempre me decía, mira, esta telenovela, mira, está rodada en este sitio, está rodada en Perú, mira la capital, mira Lima, mira qué bonito, mira qué iglesia, mira qué tal. Y así con pues, telenovelas de todos los países de Latinoamérica. Y con eso tan sencillo que hacía mi mamá, cuando llegó la hora de estudiar geografía, la geografía del mundo, ¿no? Pues nuestro profesor en clase nos presentó pues, lo típico, pues el típico mapa, ¿no? El típico mapa en el que pues tenías el continente americano o el europeo o el africano y tenías que ir pues poniendo por los países y las capitales, ¿no? Y bueno, pues nos da, en este caso nos dio el del continente europeo y el del continente americano y yo pues empecé a rellenar. Del continente europeo, pues rellené un poquito lo que conocía y del continente americano lo rellené todos. Y muy rápido, claro, evidentemente.
yo conocía todas las capitales y conocía todos los países. Y claro, cuando el profesor vio las 2 hojas, me dice, ¿cómo puede ser posible que sepas y lo hayas puesto correctamente todos los países y capitales de, Latinoamérica y de América, del continente americano, y las de Europa te las sepas de aquella forma? Pues porque en mi casa lo había aprendido. Mi mamá, sin ningún tipo de objetivo, simplemente transmitir ese entusiasmo que ella tenía, pues había hecho que yo pues tomara pues que yo adquiriera ese aprendizaje y lo adquiriera sin prácticamente darme cuenta, ¿vale? Esto es un ejemplo personal totalmente real y que espero que ejemplifique que las pequeñas acciones que hacemos los papás, que a veces no nos damos cuenta, pues a veces repercuten en el aprendizaje de nuestros hijos de forma muy importante. Y con los conceptos de historia también, ¿vale? Yo aprendí más de historia de España viajando a Granada, que es una ciudad pues muy cerquita de donde nosotros vivimos, con una historia pues muy importante, ¿vale? Aprendí más y se me quedó mejor todos los conceptos y todas las fechas yendo allí y viendo la Alhambra, ¿vale? Pues eso es así, ¿vale? Al final el aprendizaje visual pues también es muy importante y eso pues lo podemos hacer pues todos los papás con nuestros hijos, ¿vale? Tanto en televisión como en historia. Otro juego, ¿vale? Y ya nos queda poquito. Redes. Esto es un juego para trabajar con adolescentes. Lo creó Manuel Luis, ¿vale? Es un profesor que tiene un blog maravilloso que he puesto ahí la dirección y que os invito a ver, para trabajar, pues eso, otra vez con adolescentes, con jóvenes, los peligros de las redes sociales. La metodología es muy sencilla, pues aparecen unas cartas con todas las redes sociales, Instagram, Facebook, y luego pues una serie de peligros y una serie de comodines que pueden utilizar para salvarse de esos peligros. ¿Qué estamos haciendo con esto? Esto se puede trabajar tanto en el aula como entregárselo. De hecho, no sé, creo que estaba disponible por internet, creo que el contenido él lo tenía en abierto, que estaba todo en abierto, ¿vale? Se lo podemos entregar a los padres, ¿vale? Y que ellos en casa pues se sienten, pues el juego son unos 10 minutitos también, se sienten con sus hijos pues un sábado por la tarde y venga, pues vamos a jugar a redes. Y de una forma lúdica están creando creando una asociación y es, estoy en esta red, tengo este peligro, ¿qué puedo hacer? Voy a usar un comodín, ¿qué comodín uso? ¿Vale? Se está generando también un aprendizaje bastante importante. Y bueno, pues este juego también se suele utilizar mucho pues eso, con niños que vienen o con adolescentes que vienen o que están en familias, en ambientes socioeconómicos complicados, con familias desestructuradas y bueno, es en los que digamos que la cultura y el ambiente no favorecen una actitud saludable o un comportamiento saludable en redes sociales, ¿vale? Y por último, y esto también es un ejemplo personal, canciones. Canciones que, esto es muy simple, a mí me cuesta muchísimo trabajo memorizar, yo soy más de observación, de relacionar conceptos y bueno, pues llega un momento en el que hay cosas que pues evidentemente que sí o sí hay que memorizar, como en este caso pues puede ser la legislación. Me cuesta horrores aprenderme los nombres de las legislaciones y relacionarlas con los contenidos y entonces pues bueno, pues esto también se utiliza mucho, yo lo he usado en adolescentes, ¿vale? Para trabajar pues historia o algunos conceptos de biología, algunos procesos en biología que llevan varias fases, ¿no? Y bueno, pues simplemente coges un ritmo que te guste y le pones, lo grabas aquello que quieras memorizar junto con ese ritmo. Y pues cuando vas en el coche o cuando vas en el transporte público, lo vas escuchando. Al final, esa ayuda que nos ofrece la música, el compás, pues al final termina favoreciendo un poquito ese proceso de memorización, ¿vale? Esto es una metodología muy particular, hay gente a la que le viene bien, otra gente a la que no le viene bien, pero a los que nos viene bien, pues es una herramienta de gran ayuda.
¿Cómo lo pueden usar los padres? Pues como lo usamos nosotros. ¿Estás viendo que al niño pues, le cuesta mucho la historia? Pues bueno, pues vamos a proponer, vamos a sentarnos en el ordenador, vamos a buscar una base musical que nos guste y vamos a grabarlo, ¿vale? Te voy a ayudar a grabarlo para que tú lo vayas escuchando, ¿vale? Es otra estrategia que, bueno, que a los padres no nos cuesta mucho trabajo y que al final a los niños les puede beneficiar bastante. ¡Ay! Me he saltado una. Y bueno, ya me queda muy poquito. No quiero despedirme sin tratar este tema. Familias con dificultades socioeconómicas. Todo lo que yo os he contado es muy bonito, pero todos sabemos que en la práctica cada familia es un mundo, las familias son diversas y sus situaciones suelen ser también diversas y algunas son bastante complicadas. ¿Cómo podemos manejar esto? Esto es una crítica que a veces se hace, ¿no?, a todo este empleo de la metodología lúdica relacionada con el aprendizaje, y es cómo trasladas esto a familias que no tienen tantos recursos o a familias que no están motivadas porque sus hijos aprendan. Y bueno, pues al final a mí también me hacía ser un poquito crítica al principio pues sí que es verdad, pues esto quizá no es buena idea llevarlo a las familias porque a lo mejor pues esto, pues lo otro, pues no. Pues al final la vida me dio una lección hace unos 3 o 4 años, ¿vale? Esto es otra experiencia personal. Yo estaba en un viaje en la India, estábamos en Nueva Delhi, una ciudad que es enorme, y íbamos en un coche y estábamos en un atasco, porque como imagino que sabéis, el tráfico en Nueva Delhi es horrible. Estábamos en un atasco y miré por la ventana y en una rotonda, no sé si este término se emplea también en todos los países, ¿vale? Una rotonda es una plaza circular en la que pues van los coches van girando hasta encontrar la salida que necesitan, ¿vale? Estábamos pues parados, estacionados allí, con el coche esperando, y en medio de esta plaza había pues unas casitas muy humildes, ¿vale? Estaban hechas, pues como os podéis imaginar, pues con trocitos de madera, con trocitos de cartón, y había unas cuantas familias. Y justo al lado de la carretera, casi rozando a los coches, había 2 niños. Uno pues tendría unos 3 años, que era el menor, y el otro no superaría los 6, y estaban jugando con una caja de cartón. Estaban jugando con una caja de cartón y estaban riéndose. Y esa sonrisa se quedó grabada aquí en mi mente, o sea, en mi cabeza, en mi memoria. Ojalá fuera capaz de poder transmitirosla. Y entonces me di cuenta que hay veces que los niños con muy poquito aprenden. Y eso es lo bueno del desarrollo humano, nuestra plasticidad, ¿no? Nuestra capacidad para aprender, ¿vale? Nuestros niños aprenden muy rápido y en cualquier circunstancia. Y como os he comentado antes, nunca deis una guerra por perdida sin plantar batalla. Vale. Quiero hablaros de un neuropsicólogo, ¿vale? Ahí tenéis su dirección en Instagram, es Álvaro Bilbao, y él tiene una teoría muy bonita que no puedo dejar de contárosla antes de terminar esta charla, ¿vale? Y es la de cantidad versus calidad. ¿Por qué? A veces los papás nos sentimos muy mal porque no tenemos tiempo para nuestros hijos o porque no podemos dedicarle el tiempo suficiente. Él habla, y creo que muy acertadamente, de que a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad del tiempo que pasamos con nuestros hijos. A las familias, cuando estéis con vuestros niños, cuando vuestros niños os pidan que os tiréis al suelo a jugar con ellos, tiraros al suelo. Es lo que dice él, estas son palabras de Álvaro Bilbao, no son mías. Tiraros al suelo. Desconectar el móvil, alejarle el móvil. El tiempo que paséis, sean 5 minutos, 10 minutos de juego, ya sea pues trabajando todo con estos ejemplos, ¿no? Intentando enseñarles conceptos del currículo, ¿no? de la escuela, o sea, simplemente por el hecho de disfrutar con ellos. Alejaos, aislaos del mundo, solo estáis vosotros y vuestros niños en ese momento, todo lo demás no importa, y al final, pues siempre la calidad, siempre
va a estar por delante de la cantidad. Da igual que tú estés una hora jugando con tu hijo todos los días, si al final el niño está jugando solo y tú estás jugando con el móvil. No, así no funciona así, ¿vale? Y bueno, por último, como no podía ser de otra forma, ya os he dicho antes que a mí me encanta el lenguaje, es mi tema estrella. No puedo irme sin deciros esta pequeña conclusión también personal: sin comunicación no hay relación. Y cuando hablo de relación familiar, de relación amorosa, de relación de amistad, de relación padres o hijos. Hay que comunicarse, hay que hablar mucho a los hijos, hay que observarles mucho, preguntar, indagar en sus preferencias, ponernos en su lugar, ¿vale? Y sobre todo comprender que son niños que están desarrollándose en un mundo de adultos y es bueno hacer en estos casos un ejercicio retrospectivo en los que nosotros volvamos a nuestra infancia y nos demos cuenta cuáles son los recuerdos que más guardamos pues, en nuestro pensamiento o en nuestro corazón. Y al final, pues yo creo, y esto lo he podido comprobar preguntándole a muchos compañeros y a muchos amigos, al final lo que más recordamos son esos momentos en los que nuestro papá y nuestra mamá nos llevaban al parque a jugar o se sentaban con nosotros a jugar al Monopoly o se sentaban con nosotros a ver nuestra película Disney favorita, ¿vale? Entonces al final, pues eso es lo más importante, lo que hay que transmitirles a las familias, que se comuniquen con sus hijos, que se comuniquen entre ellas, que se comuniquen con nosotros, que estamos para guiarles, para ofrecerles ayuda, ¿vale? Ante cualquier situación y ante cualquier problema, los profesionales de la educación y los profesionales del sector sanitario tienen que encontrar siempre un pilar de apoyo, una guía, ¿vale? Tanto a nivel de, pues ya os digo, a nivel emocional muchas veces y a nivel de, por supuesto, contenidos relacionados con el aprendizaje, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis una pequeña bibliografía por si queréis consultarla y nada, pues hasta aquí quiero reiteraros mi agradecimiento por haberme escuchado. Espero que todo haya quedado claro, si no, por favor, hacer las preguntas que tengáis que hacer. Y bueno, pues ha sido un placer para mí tener esta oportunidad de poder, a través de las nuevas tecnologías, de una de sus bondades, de poder estar hablando con personas que están a tantos kilómetros, ¿vale? Y transmitiendo nuestro mensaje. Es muy importante también que los educadores hablemos mucho también, que nos comuniquemos mucho también entre nosotros, porque al final de las experiencias de nuestros compañeros y de otras formas de actuar o de otras metodologías, al final todos nos enriquecemos, todos aprendemos y todos cuestionamos también o nos damos cuenta de algunos errores que evidentemente todos somos personas, todos cometemos, ¿vale? O sea que muchísimas gracias por poner en marcha esta iniciativa, porque creo que sois unos visionarios y creo que al final la formación en este ámbito pues al final también se tiene que globalizar, ¿vale? Como el mundo. Muchas gracias. Y